Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Estamos en la séptima época, capítulo séptimo, el Nuevo Testamento. San Juan Bosco nos habla del concilio, de la junta de los fariseos. Esto está en capítulo 11 de San Juan. Capítulo 11 de San Juan, 47 a 54. Veamos el resumen de San Juan Bosco, después veamos lo que dice el Evangelio. Los fariseos, los enemigos de Jesús, trataron muchas veces de poner preso a Jesús, pero nunca lo consiguieron porque aún no había llegado su hora. Una vez mandaron a la policía del templo para agarrarlo y no. Y cuando regresaron, las manos vacías, dijeron: nadie habló como este hombre. Pues claro, ellos veían la humanidad de Cristo como un gran santo, un gran profeta, pero no sabían que es Dios encarnado, ¿no? Entonces los fariseos trataron muchas veces de poner preso a Jesús, de hacerle trampas. Cuando mandaron sus discípulos con los de Herodes, ¿es lícito dar impuesto a César o no? Si dice den, dirán es colaborador de los romanos. Si dice no den, va a denunciarlo a los romanos. Qué astutos, ¿no? Y bien Cristo, leyendo su conciencia, dijo: hipócritas, los que practican buena máscara, porque me tentáis. Deme una moneda del tributo. ¿De quién es la figura de inscripción? Del César. Den a César lo de César, a Dios lo de Dios. Ahí les tapó la boca, ¿no? Entonces, un día los fariseos convocaron un concilio, una junta, para tratar qué clase de muerte le habían de dar. Y uno de ellos, llamado Caifás, que era pontífice, sumo sacerdote en aquel año, dijo: conviene que muera uno por el pueblo para que no perezca toda la nación. Y ven, ahí estaba profetizando. Conviene que muera uno solo y no todo el pueblo. Y por su función de sumo sacerdote está profetizando, pero en su maldad. Esto no lo decía de su propia voluntad, sino inspirado pues siendo pontífice, aquel año profetizó que Jesús tenía que morir para salvar a todo el mundo. Por esto ordenaron que si alguien sabía dónde estaba, lo denunciase para capturarlo. Judas Iscariote, pérfido traidor de su maestro, se presentó a ellos y les dijo: ¿cuánto me daréis si os lo entrego? Muchos se alegraron los príncipes de los sacerdotes al oír esto y le ofrecieron 30 denarios de plata. Judas aceptó la oferta. Para que lo conocieran mejor, les dijo: aquel a quien bese, ese es, prendedlo. Este beso en Oriente los hombres se saludan de esta manera. Aguardaba la ocasión más oportuna para llevar a cabo su traición. Este es el resumen de Don Bosco. Ahora veamos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 47. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron pues el Sanedrín, la junta de los dirigentes de la nación judía, y dijeron: ¿qué hacemos? Ese hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. No es justo lo que dicen, porque Jesús nunca predicó la rebeldía contra el poder romano. Por lo tanto, ¿de qué tiene miedo? Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no entendéis nada, no comprendéis que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por sí propio, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por el pueblo, sino también para reunir en uno a todos los hijos dispersos de Dios. Entonces, Jesús no solamente muere por el pueblo de Israel, también por todos los hombres de todos los pueblos, de todos lugares, llamados a ser hijos de Dios. Por eso nuestro Señor, después de la resurrección,
al subir al cielo, dijo a los apóstoles: vayan en todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, bautícenlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree, se hace bautizar, se salva; el que no cree, se condena. Habiéndose enterado un gran número de judíos que Jesús estaba allí, vinieron no solamente por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto los príncipes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Entonces, después de la muerte, más bien resurrección de Lázaro, que hizo mucha publicidad, bien los sumos sacerdotes decidieron también de matar a Lázaro. Ahora Santo Agustín se burla de ellos diciendo: ustedes piensan matar a Lázaro, pero si lo resucitó muerto, puede ser también asesinado, puede resucitarlo. Entonces muchos de los judíos se le iban y por causa de él creían a Jesús. Entonces muchos judíos, después de la resurrección de Lázaro, creen a Jesús. Desde aquel día determinaron matarlo. Realmente una ceguera de primera clase. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cercana, al desierto, a una vía llamada Efraín, y moraba ahí con sus discípulos. Ahora veamos un poco unas explicaciones acerca de estos versículos. Entonces San Juan 11, 45 a 57. Dice: Jesús aparece de nuevo como signo de contradicción. Unos creen, otros lo denuncian. Unos creen, otros denuncian. Las palabras de Caifás, cuyo doble sentido señala Juan, se refieren a la fundación del nuevo Israel, la iglesia, mediante la muerte de Cristo en la cruz. De esta manera, uno de los últimos pontífices del Antiguo Testamento profetiza la investidura del sumo sacerdote de la nueva, sellada con su propia sangre. Entonces está profetizando algo muy grande sin darse cuenta este hombre. Cuando San Juan afirma que Cristo iba a morir para reunir a los hijos de Israel que estaban dispersos, se refiere a lo que el Señor había dicho acerca de los efectos salvíficos de su muerte en San Juan 10:15. Ya los profetas habían anunciado la futura congregación de los israelitas fieles a Dios para formar el nuevo pueblo de Israel. Esto está en Isaías 43:5, Jeremías 23:3, Ezequiel 34:23, etc. Estos vaticinios, estas profecías, se cumplieron con la muerte de Cristo, que al ser exaltado en la cruz, atrae y reúne al verdadero pueblo de Dios, formado por todos los creyentes, sean o no israelitas. Entonces, el nuevo pueblo de Israel es todo el pueblo cristiano. Todo pueblo, toda persona de cualquier raza, color que sea, de lugar o país sea, está llamado al bautismo y a ser hijo de Dios. Entonces, ya el nuevo pueblo de Dios no es un pueblo de un solo lugar, sino de todas las naciones unidas. Por esto, la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, es una iglesia católica, es decir, internacional, mundial, católica. Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el diseño de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Para ello, en efecto, envió Dios a su Hijo, a quien nombró heredero de todo, para que sea el maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo explicaba a sus fieles la catolicidad de la Iglesia con esas palabras, que quiere decir para reunir los que estaban cerca y los que estaban dispersos, que los hizo un solo cuerpo. Quien reside en Roma sabe que los cristianos de la India son miembros suyos. Maravilloso.
Entonces, un católico de China, de India, de Canadá, de Rusia, de México, de Guatemala, de Australia, sabe que los demás cristianos son hermanos suyos. Que sean blancos, negros, amarillos, morenos, no importa. Todos son hijos de Dios, llamados hijos de Dios, etc. Entonces esto quiere decir reunir los hijos dispersos de Dios.